La noticia se conoció de manera inesperada y comenzó a circular con una fuerza imposible de detener. Se ha revelado que Özge Yağız y Gökberk Demirci han fijado una fecha para su boda, un detalle que transformó por completo la conversación en el mundo del espectáculo. Durante mucho tiempo, el silencio y la discreción marcaron su historia. Esta vez, la confirmación llegó sin rodeos y con un peso definitivo. La fecha señalada dejó claro que la decisión ya estaba tomada. Desde ese instante, la expectativa se convirtió en certeza. La revelación no apareció envuelta en dramatismo, sino con una naturalidad que sorprendió a todos. El anuncio se percibió como firme y bien pensado. No fue una insinuación ni una posibilidad abierta, sino una confirmación concreta. Özge Yağız quedó en el centro de la atención sin necesidad de declaraciones extensas. Su nombre comenzó a repetirse con fuerza en cada conversación. La noticia tomó forma real en cuestión de minutos. Gökberk Demirci fue mencionado junto a ella como parte inseparable de esta nueva etapa. La fijación de la fecha lo colocó directamente en el foco mediático. Su postura serena fue interpretada como una señal de seguridad y compromiso. El público comenzó a leer entre líneas. Cada gesto fue analizado con atención. La historia ganó una nueva dimensión. La fuerza del anuncio estuvo en su claridad. No hubo espacio para dobles interpretaciones ni mensajes ambiguos. La fecha de la boda funcionó como un punto final a las especulaciones. Özge Yağız pasó de ser protagonista de rumores a figura central de una certeza. El interés del público creció de manera inmediata. La noticia se compartió de forma masiva. El impacto fue evidente. Durante horas, la conversación giró en torno a este anuncio. La fecha fijada se convirtió en el eje del relato. Cada mención reforzaba la idea de un futuro ya decidido. La historia comenzó a adquirir estabilidad narrativa. El público sintió que estaba presenciando un momento clave. La atención no decayó. La expectativa se sostuvo. La discreción que había caracterizado a la pareja hizo que la revelación fuera aún más impactante. Nadie esperaba que la confirmación llegara de esta manera. Özge Yağız mantuvo una presencia serena en medio del revuelo. Esa calma fue interpretada como una señal de convicción. La noticia ganó credibilidad por su tono. La historia se consolidó rápidamente. Gökberk Demirci, por su parte, quedó asociado a una imagen de compromiso firme. La fecha fijada proyectó una sensación de estabilidad. El público comenzó a hablar de un nuevo capítulo. La narrativa cambió por completo. Lo que antes era incertidumbre ahora era planificación. El interés se renovó. La historia tomó rumbo claro. La reacción de los seguidores fue inmediata y emocional. Muchos celebraron la confirmación con entusiasmo. Otros destacaron la importancia de que la fecha fuera finalmente revelada. La noticia generó una sensación de cierre. Las dudas quedaron atrás. La conversación se volvió más positiva. El anuncio cumplió su función. La historia de Özge Yağız adquirió una nueva lectura a partir de este momento. La fecha de la boda se convirtió en un símbolo de decisión. Cada referencia reforzaba esa idea. El público empezó a imaginar el futuro. La expectativa tomó forma concreta. La tensión se mantuvo constante, el interés no disminuyó. Gökberk Demirci fue visto como un protagonista activo de esta etapa. Su nombre apareció ligado al de Özge Yağız de manera natural. La fijación de la fecha unió definitivamente sus caminos ante el público. La historia dejó de ser fragmentada. La narrativa se volvió lineal. El anuncio marcó un antes y un después. La sencillez del anuncio fue clave para su impacto. No hubo excesos ni promesas exageradas. La fecha habló por sí sola. Özge Yağız no necesitó añadir más palabras.
El mensaje quedó claro desde el primer momento. La audiencia lo entendió así. A medida que pasaban las horas, la noticia seguía siendo comentada. La confirmación no perdió relevancia. La fecha fijada se repetía como un dato central. El interés se sostuvo en el tiempo. La conversación se amplió, la historia se mantuvo viva. La revelación también redefinió la percepción pública de la pareja. La fijación de una fecha transmitió madurez y determinación. El público respondió con atención y respeto. La historia se percibió como auténtica. El impacto emocional fue evidente. La noticia dejó huella. Özge Yağız quedó posicionada como una figura central del momento. La fecha de la boda reforzó su presencia mediática. La historia ganó profundidad. El anuncio fue interpretado como un paso firme. La atención se concentró en ella. El interés se mantuvo. Gökberk Demirci acompañó este anuncio con una imagen de estabilidad. Su papel en la historia fue visto como esencial. La fecha fijada selló la narrativa. El público aceptó esta nueva realidad. La historia se asentó. La conversación continuó. Lo que comenzó como un rumor terminó en una confirmación clara y directa. Özge Yağız y Gökberk Demirci fijaron una fecha y con ello cambiaron el rumbo de la historia. El anuncio fue recibido como definitivo. El público fue testigo de un momento clave. La expectativa se transformó en certeza, y esa certeza marcó el relato.